A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Alejandro Holzberg. Mis amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Qué hermosa mañana de ver a la que tenemos hoy, gracias a nuestro Señor. Hay que ser agradecido en esta vida, hay que tener ese acto de gratitud, porque gracias a nuestro Señor, usted de aquel lado que me ve está sano. Aquí, gracias a Dios, estamos sanos. Espero que los que nos escuchan por la radio estén sanos. Los que nos ven por YouTube, que también estén sanos. Y qué mejor escuchando la palabra de nuestro Señor. Yo estoy agradecido por este privilegio tan grande. Nunca me imaginé de veras que fuera yo ser escuchado en varias radios, que sea yo visto en varios lugares por medio de YouTube. Y esto gracias a la bendición que Dios nos dio al obtener esta herramienta del Internet. Por cierto que gracias a ello me han estado llamando. Muchos me han llamado, pero me han llamado la atención para mejorar mis estudios. Porque hay que mejorar, ¿verdad, hermanos? Cada vez hay que ser mejor. Cada año que comenzamos en nuestra vida espiritual y material, tenemos que tener en la mente que tenemos que ser mejores que el año que pasó. Razón tiene nuestro hermano pastor de él llevarnos al entendimiento que tenemos que formarnos metas. Y qué mejor que metas espirituales. Entonces, hermanos, una de mis metas es ser mejor cada día y qué más que en los caminos del Señor. Porque ser mejor no va a ser para que usted me vea mejor o para que usted vea que yo estoy mejorando. Claro, es una parte. No, mejor para nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. No pensar en el hombre, sino que pensar en que nuestro Señor se merece lo mejor de nosotros. Lo poquito que le podemos dar a cambio de todo lo que nos da. El primer milagro que nos da el Señor cada día es abrir nuestros ojos, tener aliento de vida. Ese es el primer milagro. Entonces nosotros, desde ahí, tenemos que empezar a ser agradecidos. Espero, hermanos, que la mañana de hoy estemos conectados no solo a través de la pantalla, sino que a través del Espíritu Santo, para que entendamos lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, a los que escuchan la radio y a los que nos ven por YouTube. Todos tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir hoy.
¿Para qué? Para meditar, para saber si estamos bien, si estamos mal, en qué podemos mejorar, valga la redundancia de ser mejores, pero ese debe ser nuestro propósito cada día, ser mejores en los caminos del Señor. No faltará el enemigo, que de él vamos a hablar mucho ahorita en este estudio, que va a querer poner piedras de tropiezo para que nosotros no avancemos en los caminos del Señor. Pero esta enseñanza que tenemos hoy, como todos los hermanos maestros que tienen sus enseñanzas, el tema que le toca es el mejor. Lo disfrutamos. ¿Y saben por qué lo disfrutamos? Porque aprendemos mucho de él. Nosotros, principalmente los maestros, aprendemos más que ustedes. Porque de tanto leer, de tanto entender lo que el Señor quiere que nosotros digamos o que nosotros demos ese estudio de una manera correcta y objetiva, obviamente, porque no podemos acá salirnos de lo que la palabra nos dice. Eso nos ha enseñado nuestro pastor, que es la palabra lo que realmente manda nuestra dirección espiritual. Y esa es la doctrina que nosotros hemos aprendido, que no nos tenemos que salir de la palabra, porque entonces estamos haciendo malas enseñanzas, vamos a ser parte de los falsos maestros, que hoy por hoy hay muchos en muchas iglesias. Y nosotros queremos dar esa diferencia, pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque como seres humanos muchas veces fallamos. Pero gracias a Dios nuevamente, porque vamos a entender la palabra y yo sé que algo va a dejar en cada uno de ustedes, como mucho ha dejado en mí. Entonces nuestro tema de esta mañana se titula La batalla de aquel gran día, el Armagedón. Vamos a estar en Apocalipsis 16, 12, 16 y 19, 17, 21. Nuestro pensamiento central. Los creyentes que estén alertas espiritualmente en estos días finales son llamados bienaventurados porque escaparán de la ira de Dios que vendrá a este mundo. Los creyentes, usted y yo que somos creyentes, espiritualmente tenemos que estar en estos tiempos preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Leyendo la palabra, estar en comunión con Dios a través de nuestra oración, haciendo lo que el Señor demanda. A pesar de todas las situaciones difíciles que hay en esta vida, nosotros tenemos que perseverar en lo que el Señor demanda. Nuestro texto áureo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. El Señor dice que viene como ladrón porque no sabemos cuándo va a venir. Y entonces, ¿cómo no va a haber una bienaventuranza en la vida del que está pendiente de la venida del Señor? Porque si estamos pendientes de la venida del Señor, eso quiere decir que estamos constantes en la palabra, que estamos constantes en la oración y cumpliendo como buen cristiano lo que el Señor demanda. Entonces, no se va a ver la desnudez ante Él, porque es una desnudez espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces sí, qué vergüenza que Él nos encuentre desnudos espiritualmente, porque va a decir, tanto que les mandé a nuestro hermano Gustavo para que les hablara de la palabra y ustedes no entendieron. Tanto que estuvimos nosotros tratando de darles a entender que solamente a través de los caminos del Señor nosotros íbamos a ser victoriosos.
porque no somos de este mundo. Nosotros estamos de paso. Entonces, tenemos que ver por nuestra vida eterna, hermanos. No aquí en esta tierra, sino que allá en el cielo. Muchos dirán, pero si el Armagedón es después del arrebatamiento, ¿qué tiene que ver la iglesia con Armagedón? Si nosotros ya vamos a estar arriba. Ah, pero sí es muy importante que conozcamos de estos acontecimientos, porque si no estamos preparados en estos días finales, vamos a tener que estar en ese Armagedón si no somos cristianos. Por eso tenemos que dar nosotros verdad y dar realmente nosotros la importancia de que nos miren como cristianos. Y qué mejor que con nuestro ejemplo. Yo no voy a hablar de mí. Van a ser ustedes los que van a hablar de mí. Van a ser otros hermanos los que van a hablar de usted. Va a ser su vecino el que va a hablar de usted. Va a ser su hijo, va a ser su esposo, va a ser su suegra, van a ser sus cuñados, van a ser sus compañeros de trabajo, van a ser sus compañeros de estudio, los que van a dar fe si efectivamente usted tiene una vida como cristiano. Por eso estemos atentos, porque el enemigo no descansa. Y en este momento del Armagedón, por eso lo vamos a ver en esta situación que se da, en esta gran batalla, van a ver cómo se comporta el enemigo. Pero él se está comportando antes del arrebatamiento contra los cristianos de una manera, pero con ira, para que nosotros caigamos. Porque a él no le conviene que nosotros, al final, estemos en los caminos del Señor para que tengamos la vida eterna. En el principio, por el pecado del hombre, Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y de la serpiente, que es Satanás. Esto lo podemos ver en Génesis 3:15. Desde entonces ha habido un gran conflicto entre el bien y el mal. La promesa divina de enviar al Mesías tuvo siempre una batalla de parte del enemigo. ¿Y cómo se fue dando esta promesa, hermanos? ¿Cómo Satanás, ese enemigo, supo de esa promesa del Mesías? A través de los profetas. Ellos estuvieron preparando el camino para que se entendiera de la venida del Mesías, y principalmente Juan el Bautista, que fue el que a través de los bautizos que hizo en agua, no en espíritu, él hablaba mucho que él estaba preparando el camino de este gran pastor que fue Jesucristo. Después de la caída, Caín mató a Abel, su hermano. ¿De qué caída, hermanos? Después de la caída que tuvo a través del pecado que cometió Adán y Eva. Entonces, como ya empezó el mal, miren cómo se fue reflejando. Ya un hermano de sangre mató a su otro hermano. Esto lo podemos ver en Génesis 4:8, cuando Caín le dijo a Abel que fueran al campo, ¿verdad? Para cazar y que estuvieran ahí, pero la intención ya maléfica, porque ya el demonio, ya el enemigo estaba en la mente de Caín, ya iba con ese propósito de matar a su hermano. ¿Cuántos no malos propósitos hay en nuestra mente hoy en día? En la mente del delincuente, en la mente de los que están en la cárcel porque son extorsionistas, de la mente de los que están traficando drogas, de la mente de los que son ladrones. ¿Qué hay en la mente? Tiene que haber lo que había en la mente de Caín también, porque era el enemigo el que estaba en ellos. Porque no olvidemos, hermanos, que el campo de batalla donde nos ataca el enemigo es la mente. De aquí pasa información para acá y de aquí sale de nuestra boca.
ofensas. Con esa lengua, con esas ofensas, es con las que tenemos que luchar. Es con las que yo lucho día a día, para que el enemigo, cuando me ataque, mis reacciones no sean de ira, no sean de enojo, y no tenga yo que hablar con el hígado, sino que tengo que pensar. Entonces, ahí ataque el enemigo. Porque cuántas veces con nuestra lengua, con nuestras expresiones, hemos dañado a la persona que más amamos, a las personas que más amamos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y así, si lo hacemos nosotros en casa de esa manera, hermanos, ¿cómo es entonces nuestro comportamiento con la gente, con nuestro prójimo? Cuidado con eso. Esa es una lucha constante que tenemos que tener día a día. Guardemos de esta situación, guardemos de las malas reacciones. Proverbios dice que es mejor y hay más bendición para el que es tranquilo de carácter, para que es rápido en airarse. Y uno de ellos soy yo, hermano. Miren ese Goliat que yo tengo. Pero el Señor, agarrado yo de su mano, estamos en esa lucha constante de que tiene que ir desapareciendo poco a poco ese defecto que yo tengo. Entonces, hermanos, en la Escritura hallamos una gran oposición a la manifestación del Hijo de Dios. Es notable que cuando Jesús nació, Herodes lo quiso matar, pero Dios guardó al niño. Esto lo vemos en Mateo 2, 13, 16, cuando en sueños el ángel se le aparece a José y le dice que tiene que sacar al niño con su esposa y llevarlos a Egipto. Y hasta que él le dé instrucciones, podía regresar nuevamente a su tierra. Porque estaba este gobernador Herodes, que había dado la orden de matar a los niños, porque él ya sabía que había nacido el Mesías. Después de concluir su ministerio público, Jesús fue crucificado. En la crucifixión, hermanos, hirió de muerte a Satanás y le quitó el aguijón de la muerte, que es el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado lo tenía usted y lo tenía yo. Pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros fuimos salvos de ese pecado. Y qué tristeza que el Señor haya llevado nuestros pecados injustamente y que hoy nosotros no entendamos, no seamos agradecidos con ese acto que Él hizo en la cruz. Esto lo vemos en 1 Corintios 15, 56. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2, 24. Y nos libertó, dice, del poder del pecado y de la muerte. Satanás estaba enojado por esto y sigue enojado, sigue luchando por rescatar a los que tenía en esclavitud del pecado. Satanás, aunque herido de muerte, ha continuado su batalla contra Dios y su pueblo. Él ha acechado al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, hermanos? Hoy por hoy, la iglesia. Ha tratado de engañar a los hijos de Dios y sus maquinaciones han sido muchas contra los siervos del Señor. Pero ni las puertas del Hades han prevalecido contra la iglesia, dicen en Mateo 16, 18. Ahora, cuando Cristo arrebate a su iglesia, Satanás y sus ángeles serán lanzados a la tierra. Él vendrá con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Quién vendrá con gran ira cuando se ha echado de los cielos para la tierra? Satanás.
¿Y sobre quién creen ustedes que va a venir esa ira? ¿Será que es contra los que ya tiene él dentro de su poder, dentro de la esclavitud del pecado? No, hermanos. Él viene para los que no han estado con él, porque hemos estado con el Señor. Pero aquí no me tengo que mencionar, porque si yo me voy en el arrebatamiento, que espero el Señor que así sea, esto solamente va a ser historia para los que se van a quedar, lamentablemente. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, 19, 12. A través del anticristo y el falso profeta, hará guerra contra los santos. Y al final de la gran tribulación, juntará los ejércitos del anticristo en Armagedón para pelear contra el Cordero. Pero como estudiaremos en esta lección, la batalla terminará con la segunda venida de Cristo, quien vence a sus enemigos. En el estudio anterior que nos dio el hermano Walter, él nos habló de la segunda venida de Cristo y hizo ese estudio antes del Armagedón para que entendiéramos mejor cómo iba a ser esta batalla y bajo qué condiciones. Él echará al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego, y Satanás será atado por 1000 años hasta que termine el reino de Cristo en esta tierra. Entonces, hermanos, la batalla del Armagedón está precisamente entre la gran tribulación y el milenio. El reinado de Dios por 1000 años, que va a ser después del arrebatamiento, ahí, en ese punto, va a estar la batalla del Armagedón. ¿Por qué? Porque para el milenio no tiene que haber ningún enemigo de nuestro Señor. Por eso es que en esta gran batalla nuestro Señor saldrá victorioso nuevamente ante este enemigo que nos ha acechado por mucho tiempo. Los demonios convocan a la guerra contra Dios. Los demonios convocan a la guerra contra Dios. Así lo permitió el Señor. Vamos a estar de la mano en Apocalipsis 16, del 12 al 16. El juicio divino permite al enemigo enviar espíritus inmundos a los reyes. Hay un juicio divino que es por nuestro Señor. Y Él permitió que el enemigo enviara espíritus inmundos a los reyes. Y va a ver por qué lo permitió. Leamos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El versículo 12 nos hace recordar que los ángeles están al servicio de Dios. Esto lo confirma el Salmo 103, 21. Este sexto ángel trae la sexta copa de la ira de Dios para derramarla sobre la tierra, debido a que los reyes paganos provocan la ira de Dios al respaldar leyes que van en contra de los principios divinos. ¿Qué está pasando en la actualidad, hermanos? ¿Qué está pasando con aceptar el casamiento y que vivan del mismo sexo? Eso es en contra de la palabra y de los estatutos y de los mandamientos de nuestro Señor. Pero el líder principal católico ya lo está aceptando. ¿Será que él está dentro de estos paganos que han provocado la ira de Dios al respaldar esas leyes
que van en contra de estos principios divinos? Claro que sí. Y así hay muchos personajes, no solo católicos, sino que también que se dicen ser cristianos evangélicos, que están por la misma situación, que están amparando leyes que son en contra de los principios divinos de nuestro Señor, que están plasmados en este libro sagrado, que es la palabra que se llama la Biblia. Dios se aira contra ellos y les hace tropezar en sus propios caminos. Vaya si no. Si no, hermanos, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Lo vimos en la prédica del domingo anterior que nos dio nuestro hermano pastor. ¿Qué pasó con él? A través del sueño que Daniel le interpretó. ¿Qué pasó? Él fue derrotado, él fue destruido. ¿Y qué pasó con los otros imperios? Que lo destruyeron a él. Todos esos imperios, como dijo el hermano pastor, tenían un común denominador. ¿Y cuál era ese común denominador? Se lo recuerdo. Era que todos habían hecho daño al pueblo de Israel. Y hoy hay países, comunidades que le siguen haciendo daño a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. ¿Cómo no se va a irar el Señor entonces? Cuidado con eso. Porque ¿será que los imperios que estuvieron después de Nabucodonosor existen? Fueron destrozados, fueron eliminados. Igual va a pasar ahorita en la batalla del Armagedón. Dios, entonces, los reyes del oriente que pudieran ser, que son estos los que van a pasar y van a llegar al río seco, o sea, al río que después el Señor lo secó a través de la copa que derramó el sexto ángel. A través de ahí van a pasar los reyes del oriente, dice. ¿Y quiénes son estos reyes? Dice que el juicio aquí comienza por los reyes del oriente, que pudieran ser Irak, Irán, Pakistán y Afganistán, pero también China, Japón y otras naciones como la India y más. Ahí hay una franja que se traza donde realmente no sé si ha llegado la palabra de Dios o no quieren que llegue, pero ellos no conocen del Señor. Ellos tienen a sus propios dioses. Entonces, por ahí va a venir primero el juicio de nuestro Señor, porque Él no está contento con que estas naciones, a pesar de que ya tienen el conocimiento de la palabra del Señor, se hagan de los oídos sordos. ¿Y cuántos de nosotros algunas veces nos hacemos de los oídos sordos, hermanos? Cuidado con eso, hermanos. Cuidado, cuidado, porque entonces ya saben cómo se pone el Señor. Entonces, hermanos, como el río Éufrates fue siempre un impedimento para cruzar a pie, el juicio divino hará secar literalmente el río para que los reyes de todo el mundo, se convoquen para pelear contra el Cordero. El río Éufrates es inmenso, mide unos 2.500 kilómetros de largo. En una gran parte de su recorrido tiene unos 1.100 metros de ancho, más de 1 kilómetro. En promedio, mide más de 9 metros de profundidad. Pero cuando Dios lo haga secar por su cauce, entrarán los reyes. Ahora Zacarías, en 14:2-3, nos hace saber que cuando todas las naciones se reúnan para combatir contra Jerusalén, el Señor saldrá y peleará contra ellas en el día de la batalla. En el versículo 13 se nos enseña que habrá una gran actividad de los ángeles de Dios cerca a los eventos del Armagedón. Y también los demonios incrementan su actividad en esos días. Mientras el Espíritu Santo tenga presencia en la tierra a través de la iglesia, la obra demoníaca está en tanto frenada,
por la autoridad que Cristo les ha dado a los creyentes. Hermanos, qué trabajo el que tenemos. El Espíritu Santo tiene que estar, seguro que sí, en cada uno de nosotros, porque solo a través de él es frenada con la autoridad de Cristo y de nuestro Señor todos los dardos que el enemigo nos puede tirar. Pero cuando la iglesia sea quitada, los demonios harán todo el daño correspondiente a su odio contra Dios. En esta ocasión, 3 espíritus inmundos a manera de ranas saldrán de la boca de la Trinidad diabólica que mencionamos anteriormente. Así que estos espíritus tratarán de engañar a los reyes de la tierra con palabras que provienen del maligno. Hoy por hoy, ¿será que tantas iglesias en sus prédicas no están engañando a sus seguidores, hermanos? Claro que sí. Hay que tener cuidado con esas falsas doctrinas. Hay que tener cuidado en hacerle caso al hombre. Hay que tener cuidado de endiosar al hombre. Nosotros tenemos que tener firme nuestro camino a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos nosotros comunicación con el Padre y Él nos responde a través de la oración. Los demonios convocan para Armagedón y Cristo anuncia su venida. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya lo hablamos en el texto áureo anteriormente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya saben de qué lugar estamos hablando. Y ahorita vamos a ver quiénes van a participar en esta gran batalla. Cuando la iglesia esté en el cielo, primeramente Dios, usted y yo, los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por YouTube, disculpa que lo repita, pero todos estamos ahorita escuchando la palabra. Tenemos que ser parte de esa iglesia que va a estar en el cielo para no pasar las penas que vienen después. Entonces dice, cuando la iglesia esté en el cielo, el mundo beberá las copas de la ira de Dios. Entonces los reyes serán convocados para el valle de Armagedón. En el versículo 14 se muestra que esos espíritus inmundos pueden hacer señales engañosas. Muchos dicen milagros, pero son milagros demoníacos. Los creyentes debemos cultivar la comunión del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. En Juan 16:13 se nos aclara mejor esto. Ahora Satanás manda a los espíritus demoníacos que hablen a la mente de los reyes de las naciones, que hablen a la mente. ¿Se dan cuenta? La mente. Cuidado con nuestra mente. Esto nos debe recordar el llamado ferviente de la palabra a que oramos por todos los que están en eminencia. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo 2:1. El propósito de esta obra diabólica será reunir a los reyes para la batalla contra Dios. Recordemos que en días de Acab, un espíritu de mentira habló por las bocas de 400 profetas falsos para impulsar al rey a ir a la guerra contra Ramot de Galaad. Al final, la palabra del profeta de Dios resultó ser la verdadera y ello se evidenció con la muerte predicha del rey. Lo podemos ver en 2 de Reyes 22 del 19 al 35. Ahora, previo a la manifestación gloriosa de Cristo, los espíritus satánicos lograrán reunir a todos los reyes para luchar contra Dios. Pero aquel no será el día de los enemigos de Dios, sino el gran día del Dios Todopoderoso. En el versículo 15, Jesús dice que viene como ladrón.
Lo mismo dijeron Pablo y Pedro respecto al día del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:2 y Segunda de Pedro 3:10. El contexto en que Jesús lo dice aquí en Apocalipsis es que su venida como rey triunfante sorprenderá espiritualmente dormidos y desnudos a los enemigos en Cristo, a los enemigos de Cristo. Por tanto, Jesús llama bienaventurados al que vela y guarda sus ropas, que no anda espiritualmente desnudo y que guarda su santidad. En el versículo 16 se nos señala a Armagedón como el lugar donde el diablo y sus ministros lograron reunir a los enemigos de Dios para batallar contra él. Este valle queda al sur del Monte Carmelo, en Galilea. La victoria de Dios es anunciada de antemano. Hermanos, ¿o no les ha sido, o no nos ha sido anunciada la victoria de Dios? Claro, a través de la palabra, a través de estar escudriñando la palabra, a través de las prédicas que escuchamos, ahí se nos anuncia la victoria de Dios. ¿Queremos estar nosotros en esa victoria? Depende de usted y de mí. Vamos a estar en Apocalipsis 19, del 17 al 19. Un ángel invita a las aves a la gran cena de Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí se iban todos, hermanos. Y más adelante vamos a ver por qué se les invitó a las aves a que fueran a comer de todos estos cuerpos que iban a quedar completamente destrozados. El versículo 17, el ángel que clama a las aves para brindarles una cena tan suculenta, habla en nombre de Dios. Debemos observar que en Apocalipsis 16 la mención es el gran día del Dios Todopoderoso. En el día de la ira de Dios, es el día de la ira de Dios. Pero en el 19-17 se habla de la gran cena de Dios, como resultado de esa ira sobre sus adversarios. Los ministros del Señor también debemos hablar de parte de Dios al pueblo y no callar los juicios que vendrán a este mundo. Debemos levantar nuestra voz y predicar las profecías bíblicas con fervor. La autoridad que el Señor nos ha dado no es solamente para anunciar los beneficios de Él a los fieles, sino las consecuencias que resultan de olvidarse de Cristo. ¿Cuántos pastores en otras iglesias no hablan solo de los beneficios que da nuestro Señor a través de ser congregados en una iglesia, en un templo? Claro, ellos lo ven por el lado monetario, por los beneficios que a ellos les va a traer, pero no hablan realmente de las consecuencias que puede traer la desobediencia de cada uno de los que asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos en desobediencia que dan buenos diezmos, ¿verdad? Que dan regalitos de buenas cantidades. Entonces, no les conviene al pastor, aunque sepan que estas personas están en malos caminos, porque si no, van a perder ese ingreso, ¿verdad, hermanos? Entonces ahí se está tergiversando realmente la palabra del Señor, la enseñanza, porque no se está hablando lo que el Señor quiere que se le diga a sus hijos. Mucho cuidado con eso. En el versículo 18 habla de forma parecida a Ezequiel 39, 17, 20. Porque aquí la invitación
es la misma a las aves de todas partes que se vengan a comer, dice. De esta manera, el Señor anuncia de antemano su victoria sobre los reyes que se congregaron o que se congregarán en Armagedón. De tal manera será el juicio de muerte que caerá sobre estos. Al estudiar este pasaje, notamos que no se detalla la ofensiva de los enemigos, sino la victoria aplastante de Cristo sobre ellos. La batalla en Armagedón es contra Cristo y su ejército. ¿Será que usted es parte del ejército de Cristo hoy en día? Si usted es parte del ejército de Cristo hoy en día, es porque usted está batallando contra los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Está batallando con aquellos enemigos que están en contra de la palabra. Está batallando con aquellos falsos profetas, porque usted es parte del ejército de Cristo. Y si usted va a seguir perseverando como parte del ejército de Cristo, cumpliendo lo que el Señor demanda en su palabra, seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este versículo nos revela la visión sobre el anticristo, los reyes de las naciones, sus ejércitos y el propósito de sus corazones. Aquí encontramos una de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Las escrituras nos dejan ver los peligros antes que ocurran las catástrofes. Recordamos que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. ¿Quiere usted ser de esos avisados que ven el mal y se esconde? ¿O será que simplemente lo pasamos desapercibido, verdad? Por eso es que recibimos el daño, pero es por la culpa de usted y por la mía. No es culpa del Señor, porque el Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está anticipando cuáles van a ser las consecuencias a las que podemos llegar si nosotros no entendemos lo que el Señor nos quiere hablar, si nosotros no hacemos caso de la palabra. Ahorita se me viene algo de hacer caso. ¿De qué sirve, hermano, que usted tenga años de estar en la iglesia, años de ser cristiano, que haya tenido usted privilegios durante mucho tiempo, si no hace caso a lo que el Señor demanda? De balde son nuestras obras, de balde va a ser esa construcción de lo que nosotros pensamos que es el edificio que representa nuestras obras. ¿Será que serán de hojarasca? ¿Será que son de piedra? ¿O será que cuando sople el viento las va a deshacer inmediatamente? Esto lo vamos a ver en Proverbios 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. El nivel de engaño a que el mundo va a ser sometido previo a la segunda venida de Cristo alcanzará límites no imaginados. Juan describe al anticristo como una bestia, alguien desprovisto de todo temor a Dios. Además, con su sagacidad, hace prosperar el engaño en su mano. Esto lo vemos en Daniel 8:25. Y tiene una gran boca, dice, que habla grandes cosas. Por tanto, hace a la tierra maravillarse de él y seguirle. Cuando la gente se maravilla del hombre, de lo que el hombre hace, no de lo que Dios hace. Porque todos pensamos de que si alguien es sanado por una oración es porque el hombre de él fue el milagro. No, hermanos. Es sí y solo sí la voluntad del Señor se presenta en ese momento. Si no es la voluntad del Señor, así podrán ponerse a orar 15 de los mejores pastores, que el Señor no va a escuchar esas oraciones. Es la voluntad de Él la que va a actuar a través de la oración.
Es muy importante la oración, porque la oración es la que nos permite hablar con el Señor. Claro que es importante, pero ¿cómo le oramos al Señor? Solo usted y yo lo sabemos. ¿Cómo realmente están nuestra vida espiritual y en la vida secular, cómo nos comportamos? Solo usted lo sabe, hermano. Entonces usted sabrá el por qué no tiene respuesta de sus oraciones. Usted sabrá por qué el Señor no hace milagros en su vida. Pero no solo de milagros es la vida, hermanos. El Señor también nos limpia como vasos frágiles para que el día que nosotros nos vayamos limpios de todo pecado. Y muchas veces eso lo vemos nosotros mal y no lo tenemos que ver así. Es difícil diferenciar esas dos cosas, esas dos situaciones. Pero ¿qué decía Pablo? Hay que estar agradecido por todo, hermanos. Con gozo hay que afrontar nuestros problemas. Con gozo hay que ver todas esas situaciones adversas a nuestra vida. Si lo miramos con gozo, no vamos a tener mucho dolor. Porque eso quiere decir que usted le está dejando a nuestro Señor esa parte difícil, ese camino difícil que usted está pasando por el desierto. Solo Él y usted lo sabe. Y yo sé que si usted de corazón le ora al Señor y está en los caminos del Señor, el Señor le va a escuchar, pero en su momento le va a dar la respuesta. Y después usted va a entender, o yo voy a entender, esto sucedió por tal cosa. Y cuando lo comprendemos, gracias, Señor, por haberme dado ese entendimiento de poder así asimilar tu palabra. Entonces, hermanos, dice que tenía una boca grande para hablar grandes cosas. Esto que acabamos de decir y que hace en la tierra maravillas y que por eso lo siguen, lo vemos en Apocalipsis 13:3. Satanás logra reunir a todos los reyes para guerrear contra el jinete del caballo blanco, el cual representa a Cristo en Apocalipsis 19:11. En verdad, el diablo es persistente en sus maquinaciones contra los hijos de Dios. Cuando Cristo fue tentado por él, el Señor lo venció por la palabra. Mateo 4:7-10. La batalla termina con el triunfo de Cristo sobre sus enemigos. 19:20-21. El anticristo y el falso profeta son apresados y condenados al lago de fuego. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La espada de Cristo mata a los ejércitos enemigos y las aves se sacían. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia y el falso profeta son arrojados vivos dentro del lago de fuego. Así que ellos no llegan a ese lago de tormento a través de la muerte física. Pero respecto a sus seguidores, los reyes y los ejércitos de las naciones, el tratamiento del castigo divino sí es a través de la muerte física. Y la muerte de ellos es a través de la espada de Dios. A diferencia de las espadas que conocemos en el campo de batalla. En otras escrituras, esta espada es el aliento de la boca de Dios. Pablo enseña que Dios puede matar a sus enemigos con el espíritu de su boca. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y en Apocalipsis 19:15 se muestra que la espada que está en la boca de Cristo tiene la capacidad de herir a las naciones. No me queda más que decirles a mis hermanos y darles este mensaje a mis hermanos de Iglesia Puerta de Esperanza, hermanos que nos escuchan por la radio y hermanos que nos ven por YouTube. Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
¿Qué te aflige, hermano? ¿Qué me aflige a mí? No estemos en aflicción. Dios está con nosotros. Con usted, conmigo, con los que nos escuchan en la radio y con los que nos ven en YouTube. A todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanos.